Santo, te agradecemos por esta tarde. Gracias nuevamente, Señor, aunque está fría esta tardecita, Señor, y sabemos que tu presencia está con nosotros y tú eres nuestro calor, Señor. Tú eres el que nos, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nos bautizas y nos das el fuego de tu Espíritu Santo. Las ganas de continuar, Señor, en esta lucha fuerte que es la supervivencia en un mundo en donde siempre casi todo está en contra nuestra, Señor. El mundo, el sistema, eh, 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 los negocios incluso, la cultura y todas las cosas, Señor, que atentan contra tu filosofía, contra el cristianismo, contra la doctrina bíblica, Señor, contra nosotros mismos, Señor. Gracias por mantenernos fuertes en medio de este mundo, Señor, que constantemente nos asedia, nos asusta, nos intimida, Señor. Pero como vamos a estudiar hoy día, Señor, Pablo decía, en nada intimidados por los que se oponen. En ese sentido, Señor, sabemos que por tu fortaleza tú nos vas a dar las agallas para continuar en esta lucha que es esta travesía, Señor, lo que nos ha tocado vivir ahora en nuestro país, en este mundo, Señor, y toda la maldad que vemos y la proliferación, Señor, de la violencia y la obscenidad y toda la perturbación para nuestros ojos, Señor. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús, manténnos bajo tus alas, Padre Celestial, para hacerle frente a este mundo que constantemente nos está asediando, Señor, por todos los frentes. Y ábrenos el corazón hoy, Señor, para poder entender tu palabra, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con el libro de Filipenses a partir del versículo 12 del capítulo 1. Habíamos dicho en la introducción de este libro, la epístola de la semana pasada, que Filipos era una ciudad prácticamente como una Roma en miniatura, que fue nombrada en honor a una batalla que se ganó y que tenía básicamente algunas consideraciones gubernamentales muy especiales, ¿no? Estaban exonerados de impuestos, se llamaba el Jus Italium, que era un decreto, digamos, imperial por ser colonia romana. Las personas que nacían allí eran ciudadanos romanos, o sea, tenía bastantes cosas en proporción a los beneficios de pertenecer al imperio. Ahora, no necesariamente era pertenencia al imperio como tal, como país, como cultura, sino también pertenecer a la religión del imperio, ojo. Y estuvimos hablando acerca de cómo el Evangelio guió, o cómo el Señor guió a Pablo por medio de la visión que tuvo, y ya vimos en Hechos cómo es que hubo tres eventos importantes que el Espíritu Santo quiso dejar claro de que el Señor estaba guiando a Pablo para llegar a la ciudad de Filipos y predicar allí el Evangelio, porque quisieron ir a Asia, a la parte este, pero el Señor no les dejó y entonces llegaron a Filipos y allí tuvo Pablo la visión del varón macedonio, ven y ayúdanos. Entonces vemos cómo Dios estaba guiando en todo ese sentido. Entonces, y dijimos también de que normalmente se entiende de que, por ejemplo, los misioneros a veces siempre tienen este concepto de que siempre hay que ir a hacer evangelismo a los pueblos más pobres, pero en este caso no era así, porque Pablo llegó a una ciudad completamente, una metrópolis completamente populosa, con mucha gente, muchas culturas, con una religión, la religión del imperio, los dioses y toda la idiosincrasia de la época, de la cultura. Allí es donde se predicó el evangelio a la iglesia gentil, una de las primeras iglesias que Pablo fundó, la iglesia de los filipenses, ¿no? Y pasando el tiempo ya dijimos también que esta epístola obedece a una ofrenda, una de las ofrendas que los filipenses le habían dado a Pablo, y Pablo estaba llevando esta carta con Epafrodito para darles a entender de que Pablo estaba bien, aunque Epafrodito había estado muy enfermo, ya se había recuperado, y Pablo lo estaba mandando a Epafrodito con esta carta en razón de que los filipenses lo habían apoyado financieramente. Y básicamente dijimos que esta carta es una carta de agradecimiento de una ofrenda que Pablo había recibido de parte de los filipenses, no fue la única. Entonces, continuando con ese contexto, es que Pablo está desarrollando acerca de la situación en la que él está. Él está, de alguna manera, está preso en Roma, ¿no? Normalmente en las ciudades principales existía lo que se llamaba el pretorio. El pretorio era como una especie de palacete, ¿no? Un casi palacio en donde el pretor vivía y ahí tenían como una carceleta y era jurisdicción donde se hacía justicia a los ciudadanos. Y cuando había un litigio, tenían diferentes tipos de carceletas según el status quo de cada persona y a veces pasaban la noche ahí o hasta que se resuelva el caso los tenían presos allí, hasta que después ya los tenían prisiones de mucho más toscas, digamos, más fuertes, ¿no? Pero en principio habían carceletas también. Entonces Pablo estaba prisionero ahí y por eso que Filipenses se dice que es una de las epístolas de la prisión, en ese sentido. Entonces Pablo está como en este primer capítulo describiendo el contexto temporal
de cómo es que estaba pasándola en ese momento. Y en base a eso es que Pablo diserta, escribe, primeramente enfocando su propia situación, lo que estaba viviendo él mismo, y segundo, también paralelamente al mismo tiempo estaba dando como ánimo y exhortación para que los hermanos no desfallezcan. Entonces, vamos a leer desde el versículo 12 al 14, ya, porque Pablo está en esta prisión, ¿no? En el pretorio, y vemos que también es interesante que Pablo estaba preso por cuestiones ideológicas, o sea, Pablo no había sido puesto preso allí porque había cometido algún crimen, ¿no? Sino que, porque recuerden, es posible que previamente, por la expulsión del espíritu de la divina y los problemas que se causaron socialmente allí, los arrestaron a ellos, ¿no? Y hubo un temblor, acuérdense lo que leímos en el estudio pasado, la conversión del carcelero y todo ese contexto estaba allí. Entonces, todas estas remembranzas estaban ya en la iglesia de Filipos, ¿no? Entonces, ya después de un tiempo, cuando Pablo responde con esta carta a la ofrenda, es que Pablo está describiendo la situación actual que él vivía en ese momento, pero también animando. Entonces, desde el versículo 12 al versículo 14 leemos que dice así, y esta vez te estoy leyendo la Reina Valera del 60, ¿no? En este estudio estamos usando la Reina Valera del 60, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, es decir, entre paréntesis, manifiestas, ¿ya? En Cristo en todo el pretorio. Interesante. Y a todos los demás, o sea, dentro del pretorio estaban básicamente los ciudadanos romanos, los soldados romanos, la guardia romana y algunos políticos que estaban por ahí haciendo alguna supervisión, algunas cosas. Era una cuestión netamente gubernamental, ¿no? No tenía nada que ver con la religión judía, ni los judaizantes, ni nada. Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Interesante aquí que Pablo dice que, aunque él estaba en el pretorio y sabían que su estadía allí estaba siendo prolongada, él dice, quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. O sea, Pablo no estaba poniendo su propia vida como un botín, sino que él decía, lo que me está pasando ahorita le conviene al Evangelio. El Evangelio está recibiendo un camino abierto por medio de esta prisión que estoy pasando yo. Así que ustedes no se entristezcan de que yo esté preso. Han redundado para el progreso del Evangelio, dice el versículo 12. Y el versículo 14 me llama la atención cuando dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Interesante. Se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Ahora, en el contexto actual, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en un país en donde persiguen a los cristianos, el resto de los cristianos sale corriendo y se van del país y huyen, ¿no? Hoy vemos un montón de cristianos que están huyendo de países comunistas con regímenes que son anticristianos, en donde están asesinando a los cristianos y se van. Hay algunos que sí son valientes, como la iglesia en China, la iglesia subterránea cristiana en China, por ejemplo, en donde no te dejan leer una Biblia, pero la gente memoriza la Biblia para decirla literalmente a los que están cuando se reúnen en iglesias ocultas, subterráneas, por así decirlo. Entonces Pablo dice aquí que el ánimo de los hermanos no había caído. Ahora, estos hermanos no son los filipenses, son los hermanos que estaban con él en digamos, que sabían, estaban en la ciudad donde estaba el prisionero, ¿no? Y conocían que aunque Pablo estaba preso, ellos continuaban la predicación de la palabra. Y esto es interesante notarlo, porque normalmente se hubiesen asustado y hubiesen dicho, bueno, en vez de que nos metan preso a nosotros también, como Pablo está preso, mejor nos quedamos calladitos y oremos nomás para que Pablo salga pronto, pero ya no hay que predicar porque a nosotros también nos pueden meter presos. Pero era todo lo contrario. Pablo dice que los hermanos, cobrando ánimo por las prisiones, más con denuedo predicaban la palabra del Señor. Entonces también hay que recordar esto. Pablo no estaba preso por ser un reo, como dije hace un ratito, político o malhechor, ¿no? No estaba, digamos, él no había estafado a nadie, no merecía cárcel, entre comillas, ¿no? Él estaba diciendo a todo el pretorio que su encarcelamiento era por algo ideológico, por una doctrina nueva que él estaba predicando, a pesar de que él era un judío, ¿no? Y hasta ese entonces posiblemente Pablo todavía se vestía como un rabino, porque recuerden de que la intención de Pablo siempre era llegar a las sinagogas inicialmente para predicar el evangelio allí, ¿no? Y predicaba en las sinagogas y también condujo a Timoteo, por eso Timoteo tuvo que ser circuncidado, que por motivos de conciencia para que pueda participar de las liturgias de las sinagogas, ¿no? Entonces, porque Timoteo era de madre judía, pero de padre gentil, entonces tenía un prejuicio ahí y Pablo lo tuvo que circuncidar por este pretexto. Entonces, en todo este escenario,
Pablo está preso, pero no porque haya hecho algo malo, sino simplemente por una cuestión ideológica, por causa de Jesús. Ahora, imagínense a los presos preguntándole a Pablo, ¿por qué estás aquí? Debe ser humillante, ¿no? O sea, ¿estás loco? Le deben haber dicho, ¿estás preso por lo que realmente piensas, por lo que realmente crees? Si no eres un criminal, no has cometido ni un crimen y simplemente te están encarcelando por algo que tú has hecho, has hablado, algo que has predicado, algo que has enseñado, entonces debe ser bien duro, ¿no? Como que, ¿por qué estás aquí? Bueno, no sé, simplemente porque dije esto y expulsé un demonio de una adivina y ya. Entonces, ¿qué cosa era el pretorio? Como dije hace un rato, ¿no? El pretorio era una especie de palacio en donde el pretor, que comandaba la guardia pretoriana, juzgaba las causas de los ciudadanos. Tenía carceletas en donde a veces muchos pasaban la noche o algunos días hasta que su caso sea atendido. Ahora, para enseñanza en estos 3 primeros versículos, hermanos, Pablo dice que todo lo que le está pasando a él redunda para el beneficio del Evangelio. Entonces nosotros tenemos que ponernos en ese espejo de la palabra de Dios, ¿no es cierto? O sea, todo lo que sucede al cristiano debe hacerle crecer a él personalmente, pero también debe hacer progresar el Evangelio. Entonces no tenemos que nosotros perder la perspectiva de que siempre, hermanos, nosotros en donde estamos, donde nos movemos, cómo hablamos, ¿ya? Cómo testificamos, incluso hasta cómo caminamos o cómo nos movemos, cómo nos expresamos en el entorno en el que estamos siendo testigos de Cristo. Nosotros no solo somos testigos de Cristo en la iglesia, en nuestro local, cuando estamos ahí, en nuestro local o en nuestra casa. Somos testigos de Cristo en donde estamos, en el trabajo, en la universidad, con los jefes, en el colegio, etc. Entonces, todo lo que nosotros hacemos tiene que redundar para un beneficio del Evangelio. Y ahora, ¿es difícil vivir pensando que somos testigos de Cristo todo el tiempo? Sí, es difícil, pero es una realidad. Nosotros testificamos de Cristo por medio de nuestro comportamiento, nuestro actuar. Cada vez que nosotros hacemos algo o dejamos de hacer algo, refleja la calidad de cristianos que somos. Aunque Pablo estaba preso, él estaba cantando alabanzas, estaba haciendo cosas, predicándole a los presos y todo, ¿no? Y era conveniente. Él sabía que de alguna manera estaba preso, ¿no? Porque Dios lo había permitido, ¿no? Pero no se lamentaba y decía, bueno, ya, o sea, acá pues ya esperaré que me libere, sino que ahí seguía en la existencia de la predicación de la palabra de Dios. Entonces, aunque es difícil vivir pensando que siempre somos testigos de Cristo, hermanos, eso es una realidad. Somos testigos de Cristo todo el tiempo, las 24 horas, ¿no es cierto? Cuidado cómo usamos las redes, cuidado cómo comunicamos lo que pensamos, cuidado de cómo nosotros expresamos lo que expresamos, porque estamos testificando quién es Dios en nosotros. Si yo digo soy cristiano y tengo una actitud que no es coherente con el cristianismo, entonces estoy negando con mis hechos lo que estoy diciendo con mis palabras. ¿De acuerdo? Entonces, en medio de una tribulación personal, deberíamos dar gloria a Dios para que las personas también que escuchen, como Pablo cuando estaba siendo azotado y fue encarcelado y Cornelio lo puso el carcelero, perdón, lo puso en la cárcel más profunda, ellos estaban cantando alabanzas en vez de estar quejándose. Entonces, esto revela en sus corazones que de alguna manera nuestra relación con Dios no debería ser una religión, sino una comunión personal en donde Dios nos permite expresarnos. La gente debe ver una relación, no una religión. O sea, no porque Pablo estaba preso, estaba lamentándose, estoy aquí porque soy cristiano y así, Señor, me estás pagando después de todo lo que he venido haciendo por ti. No, él sabía, él concebía de que todo lo que pasaba redundaba para el beneficio del Evangelio. Entonces, él aprovechaba toda circunstancia para ser testigo de Cristo. Y de esa manera, dando él gloria a Dios, los demás pensaban y decían, oye, es que tiene una relación con su Dios que aunque está siendo maltratado, no pierde el gozo. Interesante, ¿verdad? Ahora, para reforzar esto, miren lo que dice Primera de Pedro 2, desde el versículo 19 al 21. Dice, Primera de Pedro 2, 19 al 21 dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El versículo 21 es neurálgico, es medular, es como una columna vertebral de la dificultad del cristiano. Dice, pues para esto fuisteis llamados.
Porque Pablo está diciendo aquí, Pedro está diciendo aquí, qué gloria es si pecando somos castigados, ¿no es cierto? Pero si haciendo lo bueno sufrimos y lo soportamos, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, porque para eso también hemos sido llamados. ¿Ok? Entonces tenemos que tener esto en mente para que cuando venga la adversidad no nos desanimemos sobremanera y no haya tristeza sobre tristeza, porque muchas veces la dificultad nos cohíbe, nos paraliza, el temor nos paraliza y nos quedamos estáticos y pensamos que Dios de repente nos está castigando o está haciendo algunas cosas que van en contra de lo que nosotros decidimos o sí quisimos hacer en el pasado y ahora pues hay una disciplina, etcétera de cosas, ¿no? Entonces, salvo que haya habido algún pecado en alguna persona, posiblemente Dios esté disciplinando, sí, pero cuando no y uno está andando en comunión con Dios y las cosas salen difíciles, tenemos que tener en mente de que posiblemente Dios está permitiendo esto también porque de alguna manera Dios quiere que uno extienda su brazo hacia las personas que le rodean y compartir el Evangelio, ¿de acuerdo? Continuamos, Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 18 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, interesante, ¿no? Envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Interesante, ¿ah? Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Acá usa la palabra apologética, la defensa del Evangelio, ¿no? O apología del Evangelio. Versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, es decir, por pretensión o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Interesante, o sea, Pablo está diciendo aquí, muchas personas predican a Cristo por envidia y contienda. En este tiempo, hermanos, en donde digamos, la realidad virtual, las redes sociales, nos permiten a nosotros tener una editorial pública, porque antes era simplemente monopolio de los medios de comunicación. Ahora uno tiene una cuenta de Facebook o un Twitter o un WhatsApp o lo que sea, y puede publicar todo lo que piensa y puede ser leído por todo el mundo, si es que así se da. Entonces, todo lo que nosotros decimos es como nuestra propia editorial. Cuando yo posteo algo en el Facebook, que es una de las redes más populares, aunque hay otras, cuando yo posteo algo allí, entonces todo el mundo lo va a leer. Y eso que están leyendo refleja qué es lo que yo estoy pensando y, cuál postura tengo, sea ideológica, doctrinal o lo que fuera que sea. Entonces, muchos están predicando a Cristo en el tiempo de Pablo por envidia o contienda. ¿No pasa ahora lo mismo también? Iglesias que discuten entre sí, predicadores que están usando la red para contradecir a otros predicadores, ¿no? Iglesias que están disputando tipos de doctrinas, ¿no? Doctrinas que salen así de la nada, ¿no? Y van en contra de la palabra de Dios, negando al pueblo de Israel, negando la veracidad del Nuevo Testamento, negando la historicidad del Antiguo Testamento, etc. ¿No sucede lo mismo ahora? Entonces Pablo, para ver esto con unos buenos ojos optimistas, él dice, o sea, aunque prediquen de buena voluntad, por contienda, por envidia, yo me gozo, porque aún en este escenario o en este otro, Cristo es anunciado de todas maneras. Y esto es lo bueno, ¿no? Porque Pablo dice en el versículo 17, unos predican por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Es decir, ellos sabían, mira, Pablo está siendo preso porque está predicando a Cristo Jesús. Entonces nosotros también predicamos lo mismo. Aunque él está preso, ¿no? Hay situaciones en donde Dios permite que padezcamos. Pero esto no quitaba de que las personas sigan predicando, las personas que rodeaban a Pablo sigan predicando. Y Pablo está contando esto. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Pablo decía, yo me gozo y me gozaré aún, porque aún así, o por A o por B, o por pretensión, ¿no? O por verdad, Cristo es anunciado. Entonces, me hace acordar como cuando estaba Jesús con sus discípulos y veía a otros discípulos más y los discípulos le decían a Jesús, Jesús, mira, aquellos también estando echan fuera en tu nombre demonios. Y Jesús le dice, no se lo impidáis, porque el que conmigo no es, desparrama. El que conmigo no recoge, desparrama. El mismo Jesús dijo, cuando ustedes vean que alguien está haciendo algo bueno, así no tenga necesariamente la misma línea doctrinal, no se lo impidan. Simplemente están anunciando el Evangelio de todas maneras. Esto tiene que de alguna manera a nosotros hacernos ver de que nosotros no somos dueños de la verdad. La verdad es una y la verdad está en la palabra de Dios. Cuando se lee de manera contextual dentro de su contexto y se interpreta a sí misma, no añadiendo cosas que no están en la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces continuamos. Versículo
19 al 20 dice, porque sé que por vuestra oración, ¿no? Interesante esto, ¿no? Yo sé que por vuestra oración y la suministración y ayuda, ¿no? O sea, la ayuda, entre paréntesis, del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Interesante. Versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado en mi cuerpo, Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces, aquí hay algo importante, hermanos, en donde me tengo que detener sí o sí. Pablo está diciendo aquí, yo sé que por vuestra oración y la suministración, es decir, la ayuda del Espíritu de Jesucristo. Dos factores aquí. La intercesión de los filipenses, porque Pablo les está escribiendo a los filipenses, y la suministración del Espíritu de Jesucristo. O sea, él estaba consciente de que, aunque estaba preso, ¿no? Dios no lo había abandonado. Y su fortaleza no dependía de su conocimiento, ni de su currículum, ni de nada. Dependía del Espíritu Santo. Y él pensaba de que esto era suficiente y iba a redundar para su propia liberación, es decir, el hecho de salir de la cárcel. Ahora, en el versículo 20 dice que él tenía un anhelo y esperanza de que en nada él sería avergonzado. Es decir, por más ridícula que aparente ser la predicación de un señor judío de profesión, es judío de nacimiento y carpintero de profesión que dijo ser Dios y que resucitó de los muertos, ¿no? Y se le apareció a él, por más ridículo que parezca, él predicaba a Cristo Jesús como Señor y Dios. Para los romanos, en una sociedad completamente politeísta, llena de dioses y de diferentes vertientes de religiones de todas las culturas mezcladas allí, era una raya más al tigre predicar otra religión. Esto no lo detenía a Pablo. Y Pablo dice, yo no voy a ser avergonzado por predicar esta verdad. Él era testigo ocular de la presencia de Cristo Jesús. Cuando se apareció camino a Damasco, Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, él ya está diciendo bien claro, yo en nada seré avergonzado. Y después dice, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte. Y esto es algo que hay que estar preparado para poder decirlo, hermanos. ¿Por qué? Porque es muy reconfortante saber que cuando alguien está orando por nosotros, las cosas pueden ir de alguna manera bien. Pero ¿y qué si no van bien, que digamos? ¿Significa que los hermanos no están orando bien? Entonces, si estamos pasando por alguna tribulación, nosotros tenemos que tener en mente estos dos escenarios. Primero, podemos compartir con nuestros hermanos para que oren por nosotros, por alguna tribulación. Pablo estaba preso y los filipenses sabían que estaba preso y le estaban mandando un dinero y Pablo le está diciendo, bueno, sí, gracias, yo lo recibo como olor fragante, más adelante va a decir, capítulo 4. Pero acá refleja este escenario. Compartimos con nuestros hermanos para que oren por nosotros cuando pasamos por alguna tribulación o estamos acostumbrados a luchar solos. O somos cristianos de la secreta, ¿no? Que cuando pasa una tribulación nos callamos porque queremos que Dios haga el milagro sin que yo le cuente nada a nadie. Ahora, tampoco se trata de cometer infidencias, hay cosas en donde se tratan de manera personal, pero también es bueno pedir ayuda de los hermanos y contar y tener hermanos cercanos para compartir las cargas y pedir ayuda y oración por los problemas personales. Y no solo eso, también nosotros ofrecernos y decir, hermano, ¿quieres que esté orando por ti por algo que esté pasando? No necesito que me cuentes al pie de la letra con punto y coma lo que te está pasando, simplemente dime qué quieres, por qué escenario quieres que ore. Por mi matrimonio, perfecto. Entonces yo me pongo a orar por esta persona, por su matrimonio. No sé lo que estará pasando, pero estoy intercediendo un buen tiempo, unos buenos días, intercediendo por mi hermana, mi hermano en Cristo que está sufriendo en su matrimonio alguna complicación. Y esto es bueno. Entonces Pablo estaba confortado por eso, porque él sabía que la oración de los filipenses iba a redundar para un beneficio. Pero también aquí hay la otra cara de la moneda, que también tenemos que aclararla. ¿Dependemos de la ayuda de los hermanos o del Señor? Entonces, esto es algo que muchas veces, y se los digo por experiencia personal, ¿no? En las diversas consejerías que hacemos en los pastores en la iglesia, hay hermanos que siempre están llamándonos y diciendo, hermano, ora por esto porque tengo que hacer este otro. Hermano, por favor, ora por esto porque tengo que hacer esto otro, ¿no? Me llaman y me dicen, pastor, puedo estar orando por esto porque tengo un negocio y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y tengo que seguir, no sé qué cosa hacer y tengo que decidir. Y ya está bien, eso está genial, ¿ya? Pero si la persona pide, si nosotros pedimos oración y dependemos de la oración del hermano para una respuesta de Dios, entonces es algo que puede complicarse un poco, porque es muy diferente depender
del Señor que de la oración de nuestros hermanos. O sea, nos podemos convertir en los cristianos de ora por mí, ora por esto, ora por el otro, ¿no? O sea, ya no somos los cristianos que oramos nosotros, sino que siempre estamos pidiendo oración. Pedimos oración para que oren por nosotros, pero nosotros no oramos por nuestras propias dificultades. Y yo lo he experimentado de carne propia, ¿no? En las muchas consejerías que hemos llevado, ¿no? Incluso con mi esposa, ¿no? Han venido a nosotros para pedirnos oración. Y después que nos hemos reencontrado, hemos estado orando por ti. Ah, sí, gracias. ¿Y tú has estado orando? Ay, no, es que no he tenido tiempo. Entonces, ¿dónde está el asunto? O sea, nosotros podemos hacerle el favor al hermano de estar orando por él todo el tiempo, pero si el hermano no ora por sí mismo, entonces no va a haber ningún efecto, digamos, importante que digamos. Ahora, esto no desmerece la intercesión es muy importante, pero la oración personal es primero. Tengamos cuidado de caer en esta especie de arena movediza, de mantener nuestra comunión con el Señor por medio de la oración de los hermanos. Y esto es algo que tenemos que tenerlo bien cuadradito. ¿Por qué? Porque ora por esto por mí, ora por esto por esto otro, ora por mí por esto, ora por mí por esto otro, ora por mí por aquello, ora por mí por esto otro, compartiendo nuestras cargas, pero nosotros mismos no estamos orando y dependemos de las oraciones de los hermanos. Entonces, no puedo yo mantener una comunión con Dios si yo mismo no voy delante del trono de Dios. Salmo 46 dice, Jehová es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, es cierto, Pablo dice, por vuestra oración, pero también dice, por la suministración del Espíritu de Jesucristo, que esto redundará en mi liberación. Entonces, hay estos dos factores. ¿De acuerdo, hermanos? Para no redundar mucho allí, tenemos que tener en mente lo siguiente. Podemos compartir nuestras cargas con otros hermanos para que oren por nuestras cargas y nosotros ofrecernos para orar por las cargas de otros. Pero no debemos depender de las oraciones de los hermanos. Yo puedo decirle, hermano, ora por mí porque estoy pasando por esta prueba, pero yo mismo no voy al Señor para buscar al Señor para que me dé solución a este problema, sino que estoy esperando que todo el mundo ore por mí, pero yo no hago nada. No puede ser así. ¿De acuerdo? Pablo no dudaba que las oraciones de los filipenses eran importantes, pero él oraba por la voluntad de Dios primero en todo tiempo. Y esto es algo que tenemos que tener en mente. Versículo 20, repetimos, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, dice. Antes bien, con toda confianza, como siempre ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte. Es decir, al final de este versículo Pablo dice, Cristo será glorificado si sigo vivo o si muero. Imagínense llegar hasta este punto, como cristianos ahorita, en la actualidad. O sea, Pablo menospreciaba tanto su vida, ¿no? Tomó literalmente las palabras de Jesús que dice, el que no aborreciere su propia vida, no es digno de mí. Y Pablo dice aquí, si yo vivo, Cristo es magnificado. Si yo muero, Cristo es magnificado. Sin embargo, si Dios tiene un plan con ustedes, Dios me puede mantener a mí vivo para que yo les siga ministrando a ustedes. Hablando en el caso de los filipenses, es lo que Pablo quiere desarrollar aquí. Entonces, es interesante. ¿Las oraciones de los filipenses no eran lo suficientemente poderosas entonces? Por supuesto que sí lo eran. Los filipenses se la pasaban orando por Pablo. Y no solamente oraban, sino que su oración era con obra. Es decir, oraban por él, pero también le mandaban un dinero a él para sus necesidades, ¿no? Porque es bien difícil, ¿no? Estar en una cárcel y no recibir sustento y comer pues toda la horrenda comida que te dan en cárcel. Los filipenses eran conscientes de esto y le mandaron una ofrenda. Entonces, aún así Pablo daba como primera opción la voluntad de Dios. Por eso que él dice, si yo vivo, Cristo va a ser magnificado, y si yo muero, Cristo va a ser magnificado igual. Entonces Pablo no podía de repente recibir ayuda de la iglesia de los filipenses, pero eso no lo desanimaba. Él continuaba con lo mismo. ¿Por qué? Porque solo dependía de la ayuda del Señor y de su Espíritu. Además, porque también sabía que los filipenses estaban orando por él. Entonces, es como que va de la mano, ¿no? La intercesión de los hermanos por uno, pero uno mismo también, glorificando a Dios en las circunstancias en las que uno está pasando. Entonces, la confianza en Dios, o mejor dicho, ¿no? Nuestra confianza en Dios no debe ser circunstancial. No debería depender del momento. No debe depender del momento o debería depender del momento. Es por fe y no por vista. Nuestra confianza en Dios tiene que ser por fe y no por vista. Si oran por mí o no, este no es el meollo del asunto. Nuestro primer intercesor
para empezar, es Cristo Jesús. Recuerden que Cristo Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Cuando nosotros estamos acostumbrados a estar pidiendo oración a los hermanos cuando estamos muy difíciles, es porque posiblemente también haya alguna especie de, digamos que emocionalmente algún tipo de disfraz, ¿no? Hermano, quiero que ores por mí porque estoy en esta situación financiera muy terrible y hasta ahorita no salgo de mis deudas. Está bien, pero de pronto estás mandando un segundo mensaje. Estás diciendo, ora por mí, pero también estás diciendo, por favor, préstame. Entonces, sé honesto, ¿no es cierto? No hay que usar la oración, ni la intercesión, ni pedir oración para manipular a los hermanos. Sé honesto, si necesitas alguna ayuda, pide la ayuda directamente, ¿no es cierto? Pero no usemos de estrategias, ¿no? Como para agarrar, como se dice coloquialmente, al bobo, ¿no? Para agarrar al bobo a alguien, ¿no? O sea, estoy pasando por situación económica, por favor, ora por mí, suficiente. Pero si realmente necesitas, hermano, me puedes prestar esto porque después te pago, tengo esto, etcétera. Pero no usemos esto de la intercesión como para, de alguna manera, llenarnos de esta esfera de depender de los hermanos y así buscar la gracia de los hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro primer intercesor es Cristo. Muchos nos olvidamos de que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo de manera personal por mí y por ti, hermano, hermana. El Señor está allí intercediendo los 365 días del año a las 24 horas. Dios no duerme. Jesús no se cansa. Y Él está allí como un intercesor y está velando. Y no solo eso, también tiene a su disposición millares de ángeles que manda para a favor nuestro, según lo que dice Hebreos capítulo 1, ¿no es cierto? Continuamos, hermanos, para que no nos gane el tiempo. Versículos 21 a 24 dice, y esto está en concordancia con lo que hemos leído antes. En el versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Interesante. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más preciso por causa de vosotros. Interesante. Aquí hay alguna aclaración respecto a quedar en la carne. Quedar en la carne en este contexto, aunque la palabra griega es igual, el griego sarx, que se refiere a la carne, al cuerpo, ¿no? O el soma, que también se refiere al aspecto corporal, no se refiere pues que Pablo estaba en la carne, sino que se refiere que quedar en el cuerpo, o sea, mantenerse vivo, ¿de acuerdo?, pudiera ser necesario para la obra del Evangelio, porque Pablo había fundado la iglesia, era el pastor de lejos, tal vez ya había nombrado a algunos ancianos seguro, y Pablo estaba coberturando espiritualmente a la iglesia, ¿no? Enseñándoles doctrina, compartiendo, etcétera, de cosas, la palabra de Dios a la distancia, ¿no? Y con esta carta igual, Epafrodito estaba yendo a devolver el agradecimiento de Pablo por medio de esta carta también. Pero Pablo acá es bien preciso cuando él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Pudiéramos decir nosotros eso ahora, en la actualidad? O sea, yo pudiera así, con el convencimiento más acérrimo, que mi muerte puede ser ganancia para mí. O sea, ¿dónde estoy parado? ¿Dónde está depositada mi fe y mi confianza? ¿Me puede asustar alguna enfermedad? ¿Me puede asustar alguna crisis financiera? ¿Me puede asustar algún gobierno, ¿no? Difícil? ¿No? Entonces, esto es algo justamente para nosotros. Ahora, en el versículo 22 dice, si vivir en la carne resulta para mí beneficioso para la obra, no sé qué escoger. O sea, Pablo decía, si seguir vivo y quedarme aquí con el efecto de seguir ministrando a ustedes, filipenses, entonces yo no sé qué escoger. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo parto y estoy con Cristo inmediatamente, para mí va a ser muchísimo mejor, aunque para ustedes sea una tristeza que yo me vaya. Ahora, para escribir esto, ¿no?, Pablo debe haberse sentido realmente en peligro. ¿Por qué? Porque cualquiera no dice bien claro, ¿no? Si muero o si vivo, Cristo va a ser magnificado, ¿no? Y no sé qué escoger, ¿no? Porque dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Esto es algo que algunos teólogos que son detractores de la doctrina piensan que a Pablo le faltaba fe. Que para empezar Pablo ni siquiera tenía que estar preso, ni siquiera tenía que estar preso. Que él podía confesar su liberación y salir y no tenía por qué sufrir. Algunos se atreven a decir que Pablo sufría, incluso el aguijón de la carne lo tuvo porque no tenía la fe suficiente, ignorando completamente lo que Jesús ya había dicho, en el mundo tendréis aflicción. Pero bueno, son cosas que se sueltan por ahí, que están fuera de contexto. Me llama mucho la atención, hermanos, ¿no?, que cuando constantemente somos presionados o atribulados,
la tendencia natural es a soltarlo todo y abandonarlo todo. Pablo dice aquí, teniendo deseo de partir. Y esta palabra me llamó mucho la atención en el original, porque en el original griego, que es analusai, significa soltar las amarras. Cuando dice Pablo teniendo deseo de partir, en el original griego significa soltar las amarras. Y esto habla de cuando estás en un bote, en un navío, significa no luchar o no remar contra la corriente. Entonces, da la idea de abandonarse a la voluntad de Dios. De acuerdo, Pablo decía, teniendo deseos de partir, o sea, ya quiero reunirme con mi Creador, pero no como un perdedor fatalista, porque ya estoy preso, ya no quiero estar en esta cárcel, ya me aburrí de esta vida, ya me quiero morir, ya me quiero ir. No así, en ese contexto, porque la palabra griega que usa es soltar las amarras, es decir, no luchar contra la corriente. Entonces, la idea es confiar en la dirección de Dios y no echarse a morir. A veces a los cristianos nos sucede esto, que cuando estamos en una tribulación muy fuerte decimos, ay Señor, por favor ya llévame, ¿no? Pero simplemente porque estamos hartos de las circunstancias, pero no, de repente no hemos comprendido el propósito del sufrimiento o de la situación que estamos viviendo en determinado momento. Dios quiere sacar provecho de todo lo que nos pasa, por más contradictoria que parezcan las circunstancias, y esto es algo que tenemos que tener en mente. Entonces, es allí, hermanos, en donde Dios comienza su trabajo. Cuando ya nosotros, digamos, soltamos las amarras, nos abandonamos a la voluntad de Dios, pero no de manera fatalista, sino diciendo, bueno, Señor, estoy en esto y tú, si me has metido acá, me vas a sacar, yo confío en ti. Si de aquí no paso, gloria a ti, tu nombre va a ser glorificado, pero si me sacas de aquí, gloria a ti, igual, voy a seguir sirviéndote. Entonces, esto es algo importante porque tenemos que saber de que Dios está dirigiendo nuestros pasos, aunque ni siquiera nosotros mismos entendamos que estamos siendo dirigidos por Dios. Porque a veces necesitamos tener de Dios una confirmación demasiado sobrenatural para actuar. Ahora, es interesante también notar lo siguiente, ¿no? Dios hace milagros en la actualidad, por supuesto que los hace. Puede hacer milagros sobrenaturales, donde Dios actúa de manera personal. Por ejemplo, una sanidad en donde ningún médico te hizo nada y sanaste de la noche a la mañana. Ese es un milagro sobrenatural. Pero también existen los milagros providenciales, en donde Dios usa circunstancias, ordena las circunstancias para que nos favorezcan. Mayormente Dios usa la providencia, ¿no? O sea, Dios cuando usa los milagros sobrenaturales, igual Él rompe las leyes de la naturaleza. Jesús resucitó a un muerto de 4 días. Entonces, eso es ir en contra de la naturaleza de la mortalidad del hombre, ¿no? Jesús rompió eso porque es Dios y puede hacerlo. Ahora, también hay que considerar que Dios no es un mago y no ostenta un espectáculo circense. A Dios o sea, por ejemplo, ¿no? Si tú necesitas dinero, no mires al cielo porque Dios no te va a mandar dólares del cielo porque estarían descontinuados, fuera de serie. Dios te va a mover a circunstancias para que tú lo puedas ganar, ¿no es cierto? Con la justa y el equitativo esfuerzo que merece ganar el dinero. Entonces, porque Dios no es un mago, pues, ¿no? Hemos escuchado a nuestro pastor cuando dice, el cristiano no debe jugar la tinta, pues yo comparto al 100% eso. Porque tratar de enriquecerse sin pasar por el esfuerzo normal de lo que es la siembra y la cosecha, es tratar de sacarle la vuelta pues al esfuerzo natural que Dios nos ha dado para que nosotros podamos prosperar, ¿no es cierto? Entonces, como Dios no es un mago y no actúa como un circense, tenemos que ser consecuentes con nuestra actitud. Dios actúa muchas veces alterando las leyes de la naturaleza, sí lo hace, pero también a veces acomoda el curso de las circunstancias. Por alguna razón Pablo estaba en la cárcel y él decía, estoy aquí y aunque muera o viva, Cristo va a ser magnificado. Y aunque algunos predican por envidia o por contienda, yo me gozo porque de todas maneras predican a Cristo. ¿Se dan cuenta cómo Pablo enfocaba su propia circunstancia? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Versículo 25 a 26 dice, y confiando en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Interesante, aquí en el versículo 25 dice, y confiando en esto sé que quedaré y que aún permaneceré. O sea, Pablo tenía la confianza de que no iba a morir en ese momento, al menos hasta el momento que estaba escribiendo la epístola, obviamente. Y dice así, ¿no? Para vuestro provecho y gozo de la fe. Esta palabra fe en este contexto no significa la fe personal de cada uno para salvación. También se refiere al conjunto de doctrinas que conforman nuestra fe.
Nosotros los cristianos profesamos una fe personal. Yo tengo fe en el Cristo Salvador, en mi Señor Jesucristo que murió por mis pecados en la cruz y que pagó mi culpa y derramó su sangre por mis pecados, no los de todo el mundo, los míos, y fue al trono de Dios y se presentó sustituyéndome a mí y diciendo, yo he muerto en favor de Iván y por eso Iván no va a ir al infierno porque yo ya pagué su deuda. Así es como nosotros los cristianos nos apropiamos por fe de la salvación. Pero también la fe es un conjunto de doctrinas, ¿no es cierto?, que se desprenden de la Biblia. Nuestro esqueleto doctrinal, el cual nosotros compartimos como iglesia. Es allí en donde nosotros tenemos los distintivos de Calvary Chapel, por ejemplo, que no es más que los distintivos bíblicos de la perspectiva de cómo nosotros la aprendimos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros enseñamos están basados en los distintivos de Calvary Chapel, que es básicamente la doctrina bíblica, ¿no? Sin inserciones de ningún tipo de influencia de teología sistemática, ni de teología pentecostal, ni de teología calvinista, ni protestante, ni nada, ¿no? Y así es como le enseñamos. Y usamos el método inductivo para enseñar como les enseñamos a ustedes las cosas para profundizar más en la palabra. Entonces Pablo dice acá bien claro, para vuestro provecho y gozo de la fe. En ese sentido, ¿no es cierto? No solamente la fe personal, sino el conjunto de doctrinas que los filipenses habían aprendido. Por medio de esta carta, Pablo también les está diciendo a ellos, ojo chicos, hay sufrimiento, pero el sufrimiento también puede producir fe y gozo en nosotros. Y aún vean, los hermanos que me rodean aquí en esta ciudad no se han amedrentado y siguen predicando. Aunque algunos predican por envidia y pretexto, ¿no? o de buena voluntad, igual siguen predicando. Así que todo está redundando para el beneficio del Evangelio, ¿sí? Ese es más o menos el contexto. Entonces aquí su confianza y su fortaleza está en el Señor. El preferir servir a los demás por encima de lo que Él necesita, según el versículo 23 que leímos hace un rato. Pablo ha entendido el significado de su vida, y el significado de su vida era el llamamiento y su servicio a los santos. Pablo sabía que había sido llamado por Dios. Acuérdense, cuando antes de empezar su viaje misionero, Hechos 13 dice, el Espíritu Santo dijo, apartarme a Pablo y Bernabé para la obra a la que yo los he llamado. Entonces Pablo estaba completamente convencido. Continuamos, versículo 27 y 28 del capítulo 1 de Filipenses dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Interesante. Perdón, como es digno del Evangelio y de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, en otras palabras, o que yo vaya a ustedes, o que me quede sin ir a visitarlos, ¿no? Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Esto es importante, un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Se dan cuenta? Aquí está el contexto. La fe del Evangelio, el conjunto de doctrinas que soportaba el Evangelio de Cristo Jesús. Versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente, ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios. Entonces, ya estamos llegando al final de este estudio, pero hay algo aquí que me llama la atención. Pablo dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Esto me llamó la atención. La palabra comportéis viene del griego politeneste, ¿ya? Politeneste, que básicamente se traduce o se translitera, la gargantita a veces se seca, que básicamente se translitera o se traduce buenos ciudadanos, repito. Comportéis, cuando Pablo dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, la palabra comportéis viene del griego politeneste, que significa buenos ciudadanos. Y esto es algo muy importante, hermanos. Buenos ciudadanos es la palabra que Pablo está usando ahí. O sea, en otras palabras, que tu cristianismo refleje el Espíritu de Cristo, pero no seas pues una especie de esotérico iluminado que está fuera de contexto y por encima de todos. No, no es eso, sino que te comportes de acuerdo a lo que predicas. Entonces, el buen testimonio debe cuidarse también entre los que no son cristianos, porque a los cristianos ya no les vamos a predicar. Cuando nosotros nos reunimos en nuestra iglesia, por ejemplo, yo no voy a ser más cristiano en la iglesia que en la calle porque los cristianos de la iglesia ya me conocen y ya saben que soy cristiano. Pero si estoy entre no cristianos, o me voy a comprar una hamburguesa al Burger King y en la cola hay una riña y se me salen a mí los ajos y las cebollas, entonces ahí yo debo decir, uy caramba, soy cristiano solamente en el templo, pero acá no. Entonces, ahí es el asunto. Pablo está haciendo énfasis aquí. Solamente compórtate como es digno del Evangelio. El Evangelio nos está de alguna manera sugiriendo un tipo de comportamiento como ciudadanos. Como cristianos sí, pero también como ciudadanos.
Entonces, la justicia debe ser nuestro distintivo y el amor nuestro sello. Podemos predicar con nuestra actitud sin usar incluso ningún versículo bíblico. ¿Por qué? Porque a veces cuando tú mencionas la Biblia o mencionas el nombre de Jesús, a la gente le sangran los oídos y no quieren saber nada del Evangelio. Pero si tú te comportas de una manera en la que llama la atención y eres correcto, justo, ¿no? Eres honrado, eres equitativo, no eres violento, eres pacificador, ¿no? Eres conciliador, entonces eso llama la atención. Y por allí alguien te va a decir, oye, tú tienes algo que yo quisiera tener. Y entonces, pues, ¿sabes qué? Eso se llama Jesús. Y puedes empezar una relación sin predicar una religión, entre comillas, porque los cristianos no predicamos ninguna religión. Aquel cristiano que predica que la religión cristiana salva, perdió la brújula. Perdió la brújula porque el cristianismo no es una religión, es una relación directa con el Señor. Entonces, estas cosas tenemos que considerar. Hoy en día hay un rechazo natural al Evangelio, pero este rechazo es por ignorancia, ¿no es cierto? La gente desconoce el Evangelio no porque son malos, la gente desconoce el Evangelio porque no han oído hablar de él. Y si oyen hablar de él, oyen de evangelistas, bueno, o personas que predican evangelios falsos, ¿no? Evangelios que no son el evangelio bíblico. Predican evangelios que están mezclados con judaísmo, que están mezclados con un montón de cosas. Y entonces a las finales hay una ensalada rusa en la internet y uno no sabe qué escuchar. Entonces simplemente uno tiene que ceñirse a los parámetros de la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Entonces no predicamos una religión. La gente está cansada de ver a los religiosos cometer sus pecadotes. Cada famoso predicador que ha salido ahí le han sacado en el mismo YouTube sus pecadotes y sus adulterios y todas sus cosas. Y esto es terrible porque esto no redunda para el beneficio del Evangelio, redunda para vergüenza del Evangelio. Y es terrible, sucede. Entonces Pablo dice también combatiendo por la fe. Y esto es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque, hermanos, aunque no querramos ser, digamos, o quisiéramos pasar por agua tibia el hecho de que estamos en un combate, en una batalla todos los días, primero con nosotros mismos, ¿no es cierto? Y luego con un mundo, como en la oración que hice al principio, que nos asedia constantemente con sus seducciones. Estamos en una guerra en la cual hay muchos combates de diferentes frentes, ¿no es cierto? Entonces, la unidad y la firmeza en apoyarnos es esencial. No hay que pelear solos. Los filipenses estaban orando por Pablo y Pablo estaba agradeciendo, pero los filipenses no solamente oraban, sino que también le daban una bendición. Lo estaban bendiciendo económicamente hablando, lo estaban apoyando financieramente hablando. Y Pablo está en este contexto agradeciendo esto. Entonces, cuando dice, no dejemos que nada nos intimide, en nada intimidados, no por los que se oponen. O sea, nada debe de sorprendernos ni asustarnos, ni siquiera la oposición, así sea fuertísima. No debemos aterrorizarnos. La confianza en Dios tiene que ser nuestro lado de fortaleza, nuestra calma. ¿No es cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Vamos terminando con el versículo 29 y 30 que dice, porque a vosotros os es concedido, y esta es otra palabra que vamos a estudiar, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Interesante. Este versículo, hermanos, voy a leer el versículo 30 primero. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Este versículo 29, hermanos, echa por tierra esta especie de doctrina diabólica, diría yo, de la doctrina de la prosperidad. Porque incluso dicen que, esta doctrina dice que las personas que se dejan crecer la barba es porque están deprimidas. Entonces yo soy el deprimido número 1 porque yo siempre uso barba y siempre estoy deprimido, ¿no? Según ellos. Acá dice el versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creéis en Él, sino que también padezcáis por Él. La palabra concedidos, hermanos, viene del griego interesante, ecariste, o ecariste, no sé cómo se pronuncia, y se traduce, fue dada la gracia. Es interesante. O sea, nosotros, los cristianos, por la gracia de Dios, también padecemos persecución. Nos enfermamos, nos asaltan, nos encañonan, sufrimos un accidente, nos persiguen por nuestro cristianismo, nos insultan, nos despiden por ser cristianos, nos hacen bullying, ¿no? Porque somos cristianos. Y esto es lo que está Pablo diciendo. A ustedes les ha sido concedido a causa de Cristo. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis. Ahora, el padecimiento cristiano es algo de lo cual nosotros, hermanos, no podemos huir. Eso siempre va a estar allí, constante. Y no es que esté yo enseñando o predicando un evangelio fatalista
del sufrimiento. Que mientras más sufres, más cristiano es. No, por supuesto que no. Si puedes evitar el sufrimiento, bueno, la Biblia dice bien claro, el avisado ve el mal y huye, mas los simples pasan y llevan el castigo. Y Jesús dijo, ser astutos como serpientes, pero manso como palomas. Entonces, el sufrimiento del cristiano es algo que es una constante. ¿Y saben por qué lo digo, hermanos? Porque en realidad tenemos que tener en mente lo siguiente, ¿no? El sufrimiento, de alguna manera, tiene propósitos, ¿ya? El sufrimiento tiene unos propósitos y son necesarios. El padecimiento es necesario. Es algo en lo que tenemos que aprender a no huir necesariamente corriendo siempre, porque Dios usa el padecimiento para que aprendamos a conocernos a nosotros mismos, porque Él ya nos conoce, ¿no es cierto? O sea, el padecimiento, hermanos, básicamente revela quién eres en verdad y en qué estado te encuentras, ¿no? Revela quién es tu fortaleza. Puede ser tu fortaleza de repente tu tarjeta de crédito y no el Señor, ¿no es cierto? Puede ser tus propias fuerzas, tu propia sabiduría, pero no el Señor. Entonces Dios te va a mostrar por medio del padecimiento en quién estás confiando tú realmente. Por eso es que a veces Dios permite un padecimiento, para que mires a Él. Y si tú estás padeciendo, pero tratas de salir de los problemas, pidiendo prestado, pagando con las tarjetas, haciéndote el vivo, entre comillas, entonces estás sacándole la vuelta al Señor. El Señor está permitiendo el padecimiento porque se quiere comunicar contigo y está diciéndote, ok, te estoy permitiendo este padecimiento para que me comprendas un poco mejor. Porque estás tan ensimismado en ti mismo que no me escuchas. Y Dios permite el padecimiento, llama nuestra atención así. No siempre sucede, pero a veces es el camino en el cual Dios quiere comunicarse algo. Jesús dijo en Lucas 17:1, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, más hay aquel por quien vienen. Entonces, hermanos, esto es algo con lo que tenemos que tener, digamos, la certeza, no resignación fatalista, pero la certeza. El padecimiento Dios lo usa para perfeccionamiento nuestro. Miren lo que dice en 2 Corintios, 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 al 5 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, así también abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. Esto responde al sufrimiento del cristiano. ¿Por qué el cristiano sufre? Para adquirir experiencia, para soportar, socorrer, ayudar a otros cristianos que también van a pasar por lo mismo. Porque Pablo dice, con la misma consolación con que Dios nos ha consolado, nosotros también vamos a consolar a otros. Esto está en 2 Corintios capítulo 1. Entonces aceptemos padecer, pero no en el sentido de ser masoquistas, sino sabiendo que el conocimiento, y sabiendo y conociendo que Dios está permitiendo la tribulación con un propósito específico, ulterior, ¿no? Que veamos su gloria y seamos participantes de su naturaleza. La tribulación es permitida por Dios para perfeccionarnos, sea que venga o por causa de nuestro pecado, porque a veces nosotros sí padecemos por nuestro pecado, nuestras malas decisiones, etcétera, o tal vez también porque Dios está llamando nuestra atención. ¿De acuerdo? Muchas veces el Señor usa la tribulación para captar nuestra atención. Y aquí hay 3 cositas con las que los quiero dejar. Dios quiere decirnos algo. Primero, revelar su voluntad. Por eso permite el padecimiento. Dios quiere cambiar nuestro rumbo. Por eso permite el padecimiento a veces. Porque vamos en una dirección y Dios quiere cambiarnos de dirección. Y tercero, quiere alertarnos de posibles peligros. Por eso Dios permite la tribulación también. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, no nos asustemos si es que estamos padeciendo por alguna situación en la que no comprendemos. Ahora, como dice en 1 de Pedro, en 2 de Pedro capítulo 1, dice, ¿no? Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado grandiosas y preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces Pablo acá, con esto terminamos, Pablo está exhortando a los filipenses de que la tribulación tiene que redundar no solo en un beneficio personal, sino también en beneficio del Evangelio, de la predicación de la palabra. Mirémonos, hermanos, en el espejo de la palabra de Dios y digamos, Señor, lo que me está pasando ahora también beneficia tu Evangelio, me es propicio seguir predicando mientras estoy en tribulación, puedo hacerlo, tengo esta potestad, por supuesto que podemos hacerlo. Entonces vamos a hacer una oración, hermanos, para darle el anuncio final y con esto terminamos el capítulo 1, ¿de acuerdo?
La próxima semana ya empezamos con el capítulo 2 de Filipenses. Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias porque nos permites estudiar tu palabra, Señor, concienzudamente, gracias porque iluminas nuestro camino. Oramos por nuestra patria, nuestro país, por nuestras autoridades, Señor. Y como dice tu palabra, no maldigáis, sino bendecid. Nosotros bendecimos, Señor, a nuestro presidente, bendecimos a nuestras autoridades, bendecimos a los poderes del Estado. Ten misericordia de cada uno de ellos, Señor. Mira sus corazones que están perdidos, sumergidos en el pecado, y que la luz del Evangelio les resplandezca a cada uno de ellos, Señor. Y líbranos a nosotros también de guardar rencor contra alguno de ellos, Señor, porque tu palabra nos manda a perdonar y a bendecir a nuestros enemigos incluso. Así que bendecimos, Señor, nuestro país, a nuestros gobernantes, Padre Celestial, a todas las cosas que tú has permitido que haya pasado en nuestro país en este tiempo. Y también oramos por tu iglesia, Señor, por gracia, que estamos iniciando los servicios para que tú sigas proveyendo según nuestras necesidades. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.